El espíritu de Jezabel, que llega hasta nuestros días, enceguece y domina sobre los hombres, como la noche que cae sobre los pueblos y los pone en la oscuridad. Jesús, hablando a su iglesia, dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetisa, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a la prostitución, que es la idolatría, y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Jezabel, la mujer que enseña a fornicar y adulterar al pueblo de Dios, llevándolos a la idolatría. Esa gran oscuridad, que son las enseñanzas profundas de Satanás, donde domina la injusticia con engaño y violencia. También dice la Biblia: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen en Jesucristo. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros, los cristianos, somos templo del Dios viviente, como Él mismo lo dijo: viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan del medio de ellos, de los idólatras, y apártense. No toquen nada impuro, es decir, los ídolos que tienen los idólatras. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 18. ¿Quién fue Jezabel en la historia de Israel, para que entendamos mejor lo que Dios nos está advirtiendo? Nos dice la Biblia que Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel. Pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Porque todos los reyes de Israel del norte se apartaron de Dios, y también impidieron al pueblo ir a adorar a Dios en el templo de Dios que estaba en Jerusalén. En cambio, se hicieron una religión a su conveniencia y para conservar su poder y su autoridad sobre el pueblo de Israel. De igual manera, el rey Acab buscaba a Dios a su manera y a su conveniencia, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Pero no solamente esto, sino que, para colmo, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y 32. Moisés les escribió a los israelitas diciendo: el Señor, el Dios de ustedes,
los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. El Señor los arrojará de la presencia de ustedes a causa de la maldad de ellos y para cumplir la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. No hagan con ellas ningún pacto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Como el rey Acab no hizo caso de esto, sufrió las consecuencias. Ahora veamos la tragedia que le ocurrió al rey Acab por no hacer caso de los mandamientos de Dios y por haberse casado con Jezabel, que era una mujer extranjera de las que Dios mandó no se casaran. Dice la Biblia que había un hombre llamado Nabot en Samaria, que tenía un viñedo en aquella ciudad, junto al palacio del rey Acab. Un día, Acab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Acab: no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Acab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, que no quiso venderle su viñedo. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Acab contestó: hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo, o si lo prefería, le daría otro viñedo a cambio. Pero él no me lo quiso ceder. Entonces Jezabel, su esposa, le respondió: pero tú eres quien manda en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 7. Porque Jezabel, siendo hija del rey de Sidón, conoció la manera de gobernar de su padre, muy contraria a la ley de Dios. De manera que Jezabel le dijo al rey Acab: anda, come y tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Enseguida escribió ella cartas en nombre de Acab y les puso el sello real. Luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía: anuncien ayuno y sientan a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a 2 testigos falsos delante de él y háganlos declarar en contra suya, afirmando que
ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Primer libro de Reyes, capítulo 21, del versículo 7 al 10. Y así lo hicieron, cometiendo tal injusticia. Después Jezabel le dijo a Acab: ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te quería vender, porque Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 15 y 16. De esta manera tan aborrecible y con esta conducta tan despreciable, esta mujer tomó el control del gobierno en Israel. Y el rey Acab lo permitió. Jezabel, una mujer extranjera del pueblo de Dios, tomó poder y autoridad sobre todo Israel, sin tener ninguna autoridad. Y Jezabel introdujo de una manera tan atroz la idolatría y el culto a Baal por todo el país. Fue acabando con los profetas de Dios en Israel, asesinando a todos y confundiendo en gran manera a todo el pueblo de Dios. En este punto tan oscuro se presentó Elías, el profeta del Dios Altísimo, delante de Acab y del pueblo de Israel, diciendo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Ya que el pueblo seguía la práctica de la religión de Jezabel y al mismo tiempo seguían al Dios verdadero. Les dijo Elías: si el Señor, el Dios de Israel, es el verdadero Dios, síganlo a él. O si Baal lo es, entonces síganlo a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor, el Dios de Israel, que ha quedado con vida. En tanto que de Baal hay 450 profetas, porque los había reunido Acab para este gran desafío que Elías los estaba retando. Elías dijo: pues bien, que se nos den 2 becerros, y que ellos escojan uno, y lo descuarticen, y lo pongan sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, y yo invocaré al Señor, el Dios de Israel. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 21 al 24. Así que los profetas de Baal tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon. Y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: contéstanos, Baal. Y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido. Pero ninguna voz les respondía. Hasta el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y hay que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaban gritando y saltando como locos, pero no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente:
acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él, y él se puso a reparar el altar del Señor, el Dios de Israel, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas un altar al Señor, el Dios de Israel. Hizo luego una zanja alrededor del altar, donde cabían unos 20 litros de grano. Y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen 4 cántaros de agua, vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios, y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor, el Dios de Israel, es Dios. El Señor, el Dios de Israel, es Dios. Entonces Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón, y ahí los degolló. Después Elías dijo a Acab: vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 26 al 41. El rey Acab vio que por la palabra dicha por el profeta Elías dejó de llover en Israel por 3 años. Elías le había dicho a Acab hace 3 años: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y así fue. Y ahora le estaba diciendo al rey Acab, después de haber hecho caer fuego del cielo, que se apresurara, porque ahora iba a llover. Y así fue, tal como lo dijo Elías. Todas estas señales vio el rey Acab, y como Elías había hecho quedar en ridículo a los profetas de Baal. Pero el rey Acab no podía reconocer al Dios verdadero, porque su corazón y su entendimiento estaba en una gran oscuridad por la influencia de su esposa Jezabel. Dice la Biblia que Acab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó un fuerte aguacero. En cuanto a Elías, el Señor le dio fuerzas, y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 45 y 46. Sin embargo, cuando Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal,
Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Y Elías salió huyendo hacia el desierto, y le tomó una gran desesperación, hasta el grado de decirle al Señor nuestro Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y el Señor le dio un alimento a Elías para fortalecerle. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. A filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 8 al 10. Dios fortaleció a Elías y le hizo ver y entender lo que él no alcanzaba a entender, mostrándole quién es el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Le dijo Dios: anda, regresa por donde veniste, al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 15 al 18. Y así fue como el Señor nuestro Dios lo dijo, porque su palabra tiene cumplimiento. Jezabel usurpa el poder, aprovechándose de la gente que ignora la palabra de Dios. Arrastra a la gente a la idolatría, que es una gran oscuridad, donde se practica el engaño y el pecado, con una falsa apariencia religiosa. La gente que se deja arrastrar de esta enseñanza, como Acab, por obtener beneficios injustamente a costa de los demás. Pero ¿qué pasó con Jezabel? Dice la Biblia que cuando hubo cambio de rey en Israel, y cuando Jezabel vio entrar a Jehú en la ciudad, le dijo, burlándose de él: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi parte? 2 o 3 oficiales del palacio se asomaron, y Jehú les ordenó: échenla abajo. Ellos le echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, del versículo 31 al 33. Después, cuando la quisieron sepultar, solo encontraron unos pocos restos de ella, pues los perros se la habían comido. Amigo, no descuides la palabra de Dios que quedó escrita en la Biblia, para que no te engañe el espíritu de Jezabel que sigue operando hasta nuestros días.